Buenas tardes. Seguimos con tiroides. El tema que vamos a aplicar en este momento va a ser tiroiditis. Un mapa de Sudamérica donde vemos la cordillera de los Andes. En la cordillera de los Andes generalmente hay ciudades de altura, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, hasta ciudades que están a más de 4.000 metros de altura. Son ciudades que generalmente hay una deficiencia de yodo y la patología de glándula tiroides es muy frecuente, yo diría casi endémica. Muy bien. Pequeñas imágenes del camino Inca que nos va a conducir a una ciudad que la vamos a ver al final. Camino Inca que lo pueden realizar hacia un camino Inca corto de 8 horas o si no de 24 horas caminando. Es muy lindo todo el paisaje. Muy bien, es importante para la clase de hoy de tiroiditis fijar la imagen de una glándula tiroides normal, donde vemos que hay una glándula tiroides que es homogénea, la densidad es normal. Y el tema que vamos a hablar es de tiroiditis aguda, subaguda, crónica, de Riedel. La tiroiditis aguda es un proceso inflamatorio de la glándula tiroides. Muy bien, está producido por bacterias, Staphylococcus, Escherichia coli, otras raras, hidatidosis y tuberculosis. En mi país, en Perú, es muy raro, pero hemos encontrado un solo caso de hidatidosis en 30 años, 2 casos de tuberculosis en 30 años. El diagnóstico fue quirúrgico, no fue ecográfico. Como toda tiroiditis aguda, hay malestar general, dolor en la región cervical, disfagia o dinofagia. En los hallazgos ecográficos encontramos un aumento del volumen glandular, áreas hipoecogénicas, heterogéneas, y lo importante de la ecografía no es tanto ver la patología, sino que buscar las complicaciones, abscesos. Muy bien, vamos a presentar un paciente de sexo femenino de 51 años, tiene enfermedad de 15 días, con un aumento del volumen del cuello, disfagia, disfonía, fiebre y dolor. ¿Qué encontramos? Una glándula aumentada de tamaño. Miren esta imagen hipoecogénica irregular que se extiende, y en tomografía computada ya van viendo el diagnóstico, correspondió a un absceso. En el cultivo de la secreción encontramos que fue producida por Escherichia coli. Muy bien, vemos ahora la tiroiditis subaguda, tiroiditis de Kervain, médico cirujano, el mismo de la tenosynovitis de Kervain, el mismo. Tiroiditis de Kervain. Muy bien. La tiroiditis de Kervain es una enfermedad autolimitada de origen viral. Hay antecedentes de infecciones del tracto respiratorio alto unas 2 semanas antes. Hay fiebre, malestar general y dolor a nivel de la región cervical. Histológicamente hay una destrucción de células foliculares, infiltración linfocítica, polimorfo nuclear y células gigantes multinucleadas. Muy bien, clínicamente hay un hipertiroidismo transitorio, luego el paciente eutiroideo, pero hay una progresiva recuperación funcional en tiroides de Kervain. ¿Qué encontramos ecográficamente? Glándula tiroides aumentada de tamaño, está disminuida de ecogenicidad de la glándula, encontramos áreas hipoecoicas, amorfas, de límites imprecisos, algunos se llaman como manchas de vela. Generalmente afectan la periferia, puede ser confundido con un nódulo. Muy bien, en el Doppler hay una vascularización disminuida, o normal, en todo caso disminuida. En su evolución de la tiroides de Kervain, este cuadro revierte espontáneamente clínicamente y también los hallazgos ecográficos. Pueden persistir en un pequeño porcentaje y cierto porcentaje va a ser hipotiroidismo. Muy bien. Imagen hipoecogénica, de límites imprecisos a la periferia.
No se ve como una imagen que tenga una cápsula ni nada. El Doppler está dentro de los límites normales o disminución de la captación. Seguimos en el camino Inca, llevamos 2 horas caminando. Tiroiditis linfocítica subaguda, 2 formas de presentación, esporádica o posparto, donde histológicamente hay una infiltración linfocítica y fibrosis. Y la sintomatología es trifásica, fase inicial de hipertiroidismo, una fase hipotiroidía transitoria, pueden haber recurrencias y un pequeño porcentaje va a desarrollar hipotiroidismo. Muy bien, hallazgos ecográficos. Glándula aumentada de tamaño, textura poco homogénea, con presencia de múltiples imágenes hipoecogénicas. Múltiples imágenes hipoecogénicas. El Doppler puede estar normal o ligeramente aumentado. Seguimos caminando. Camino Inca. Tiroiditis linfocítica de Hashimoto, tiroiditis crónica. Se caracteriza por la presencia de títulos positivos de anticuerpos antitiroideos. En su anatomía patológica hay una destrucción autoinmune de los folículos tiroideos, infiltración linfocítica, hay células de Hartle, y lo que importa en esta tiroides es esto, fibrosis y atrofia. Muy bien. En estadios iniciales de tiroides Hashimoto encontramos una glándula aumentada de tamaño, con tonos irregulares, textura poco homogénea, con presencia de pequeñas imágenes hipoecogénicas múltiples, amorfas de límites no definidos. Este es el aspecto que se llama aspecto pseudonodular. Pero esta es la imagen que generalmente encontramos cuando nos llega a nosotros al consultorio. Una glándula tiroides aumentada de tamaño, con tonos irregulares, la textura es heterogénea. Ya en esta etapa hay imágenes ecogénicas lineales. Esos son fibrosis, septofibrosis. Y el cuadro clínico ya es un hipotiroidismo evidente. Otro patrón que está descrito en la tiroiditis Hashimoto es el patrón micronodular. Muy bien, pero así es como nosotros recibimos al paciente. Lo importante, por ejemplo, de que el paciente no esté ya en tratamiento, porque ya si no nos cambia toda la posibilidad diagnóstica. Muy bien, en el Doppler color encontramos aquí hay una hipervascularización, llamado infierno tiroideo. No como en la enfermedad de Graves, pero las velocidades de flujo están dentro de límites normales. Y en su evolución, lógicamente, a mayor fibrosis, a más atrofia, disminución del tamaño de la glándula. Muy bien, presentamos el caso de una paciente de 25 años, de sexo femenino. Y así nos llegan a las pacientes. Tiroides Hashimoto, glándula aumentada de tamaño, con tonos irregulares y múltiples imágenes hipoecogénicas lineales. Eso es fibrosis. Importante de tiroides Hashimoto. Muy bien. Captación Doppler, captación de Doppler de poder. Las velocidades de flujo están dentro de límites normales o ligeramente aumentadas. Es lo que distingue de la tiroides Hashimoto. Fíjense, paciente de 40 años, tiempo de enfermedad de 9 años, con tiroides Hashimoto, la captación doble color es poco inade, está en tratamiento, glándula disminuida de tamaño, con un aumento de su fibrosis y atrofia. Lo mismo en el otro paciente. Una pequeña casa que tengo ahí a 4.000 metros de altura. Vista del cóndor a 3.500 metros de altura. Muy bien. Vamos a pasar a la enfermedad de Graves-Basedow. Ya en el año 1800 describieron esta enfermedad, Graves,
irlandés y Basedow en Alemania. Muy bien, es una enfermedad crónica, autoinmune, causa más frecuente de hipertiroidismo en mujeres jóvenes entre los 20 y 40 años, caracterizado por la presencia de autoanticuerpos. Afectan la función de las células foliculares, provocan estimulación, hiperplasia e hipertrofia. Encontramos anticuerpos antirreceptores de TSH. Si bien nosotros hacemos ultrasonido, es importante siempre ver a la paciente cuando entra al consultorio, por lo menos vemos la facies y vemos que hay unos oftalmos. Hay un cuello aumentado de tamaño, piel seca, mixedema, sudoración, taquicardia, temblor de manos, insomnio, pérdida de peso. Muy bien. La asociación de esoftalmos y bocio ya fue descrita por nuestra cultura inca en el año 100 o 800 después de Cristo. Entonces yo tengo mis dudas. ¿Es enfermedad de Graves-Basedow o enfermedad de los incas? ¿Le cambiamos de nombre, doctora? ¿Usted qué dice? Lo cambiamos, muy bien. Estos se denominan huacos retratos. Tienen una altura aproximadamente de 20 centímetros. Muy bien, hallazgos ecográficos. Todos estos procesos inflamatorios siempre hay disminución de la ecogenicidad de la glándula. Aumentar el tamaño de textura poco homogénea. Pueden haber ganglios de espectro reactivo. Muy bien, en la enfermedad de Graves, ¿qué es lo que la caracteriza? Patrón hipervascular llamado infierno tiroideo. Hay flujo turbulento y las velocidades picos históricas están entre 60 y 200 centímetros. Presentamos una paciente joven con un bocio y esta es su ecografía. Glándula aumentada de tamaño, con tonos irregulares, miren la densidad es heterogénea, hay áreas hipoecogénicas, áreas más aumentadas de ecogenicidad. Paciente es importante que venga sin tratamiento, porque si viene con tratamiento ya cambia toda la estructura. Encontramos un patrón hipervascular, llamado infierno tiroideo. Realizamos los picos históricos revisando 192 centímetros por segundo. Misma paciente, 207. ¿Cuál es el tip para encontrar estas velocidades? Lo que yo hago es hacer un preset de carótida, como tiene velocidades históricas altas, y vemos de esa forma. Muy bien. A modo de resumen, vemos los criterios Doppler de enfermedad tiroidea difusa. La enfermedad de Graves encontramos picos históricos entre 80 y 200 centímetros por segundo. Un bocio general 22 y una Hashimoto 25. Los rolos pueden dar infierno tiroideo, pero la velocidad picos histórica de la enfermedad de Graves podemos encontrar hasta picos de 200. Muy bien, como conclusión de la enfermedad tiroidea difusa, hay que hacer una buena historia clínica, hay que revisar a la paciente, por lo menos verle la cara, examinar a su paciente siempre. Muy bien, este cuadrito nos resume la enfermedad tiroidea difusa. ¿Qué diferencia encontramos entre una glándula aumentada de tamaño y esta otra glándula aumentada de tamaño? Tiroides Hashimoto, por características histológicas, tiene fibrosis, lo que no tiene la enfermedad de Graves. La tiroides Hashimoto tiene también una captación hipervascular, la enfermedad de Graves también, pero la velocidad pico sistólico de la enfermedad de Graves llega a 200. Y la tiroides de Kerr-Weill es localizada, periférica, hipoecogénica y llega a picos históricos de 20, 25. Muy bien. Esta es una imagen que el doctor Iván conoce muy bien. Está a 80 kilómetros de la ciudad del Cusco.
la montaña de 7 colores. Hay un camino, miren, en llamas, que puede durar 4 a 5 horas. Montaña de 7 colores. Está a 5.200 metros de altura. Nuestros amigos brasileños han llegado. Invitamos a ustedes que nos puedan visitar. No pasa nada. Muy bien, llegamos a la ciudad imperial del Cusco, donde nos va a recibir Machu Picchu. Obrigado, muchas gracias por su atención.